Capítulo 12 Operación Destino. Matar Arcoun Parte 5. El Imperio fue una nación cuya historia abarcó cientos de años, derivada del primer emperador que comandó la mente más grande durante la Edad de Oro del Imperio. Una tierra próspera, se decía que el agua corría por la lejana capital, y la comida y el ganado abundaban en todos los ámbitos de la vida. Una utopía rica en recursos y fuerza militar que eclipsa a todos los demás. La gente estaba feliz, el gobierno aseguraba la prosperidad bajo el liderazgo de un gobernante capaz cuya sombra e influencia se cernían sobre las tierras occidentales y las naciones de Wakoku. Ninguno se atrevió a oponerse, ninguno se atrevió a invadirlo, y el imperio en especie sofocó su expansión. Se hizo un balance, un reino que duraría 1000 años. Sin embargo, la edad cambió todo. El primer emperador envejeció y ya no podría gobernar eficientemente el Estado. El deber fue heredado en cambio por los hijos del primer emperador. Para asegurar aún más el sustento de la nación, el primer emperador encargó la creación de 48 teigu conocidos como armas imperiales. Herramientas de guerra, fueron los mayores activos militares del imperio que formaron la primera legión imperial de 48 comandados por los dos hijos del primer emperador. Eran hermanos con un fuerte vínculo. Uno recibió el trono, el otro asumió el mando militar como el primer gran general. Pasaron décadas y se llevó a cabo la tradición. Del hermano que adquirió el trono, sus descendientes se convirtieron en el nuevo emperador de cada generación. Entonces la tragedia golpeó en la era del 60º año. Una guerra civil que dividió al imperio por la mitad. Se perdieron registros, teigu y ejércitos enteros, la legión imperial de 48 se disolvió para siempre. El estandarte del primer emperador llevado por los dos hermanos originales, para nunca ver el despliegue de nuevo. Cambiando hacia el presente, el imperio se vio nuevamente envuelto en la guerra civil contra el ejército revolucionario y sus aliados de la región occidental. Las crónicas históricas que datan de cientos de años durante la Edad de Oro del Imperio, fueron olvidadas a través del tiempo. Akame no pudo encontrar las palabras para hablar cuando se enfrentó a una persona que veía como una querida amiga. El bosque a su alrededor estaba en silencio, y solo se podía escuchar el susurro de las hojas en lo alto del dosel. Ella frunció los labios, sus ojos mirando hacia el suelo mientras agarraba ligeramente su brazo derecho con el izquierdo. La amabilidad que le mostró, la confianza que le dio, un asesino. Él no es un monstruo, susurró en voz baja en respuesta a las palabras anteriores de Leone. No importaba cómo lo pensara, ese tonto que le mostraría la espalda a un asesino que nunca había conocido antes era demasiado estúpido para ser catalogado como un monstruo. Además, pensó en la forma en que él sonreía tontamente mientras trabajaba para las personas cuyo estatus social era muy inferior al suyo. Miró hacia arriba y miró a Leone directamente a los ojos. Él no es un monstruo, repitió más fuerte. Leone pareció desconcertada. Akame, ¿estás bromeando?, preguntó incrédula. ¿No acabas de ver lo que hizo? La hazaña anterior de Chirou de atacar a los lejanos exploradores del imperio, jugó claramente en la mente de Leone, pero Akame no se vio perturbada. Entonces, proteger a los demás lo convierte en un monstruo. Ella respondió de nuevo. Akame sacudió la cabeza. Esta no es la primera vez que el imperio, Wakoku, o las fuerzas del ejército revolucionario han venido. No importa cuántas veces Chirou trató de disuadirlos, simplemente siguieron viniendo. Se suponía que debía dejarlos interrumpir la paz en Kaya. Leone arrugó la cara. Pero ese tipo de poder no está en manos de alguien malvado, interrumpió Akame. No es un monstruo. Es la esperanza del mundo. Ella no cedería sobre el tema, obligando a Leone a ceder y dejar el asunto a un lado. Sin embargo, esto significaba que Leone ahora tenía tiempo para considerar el punto más obvio. ¿Por qué dejaste de enviar informes?, preguntó confundida. ¿Te obligan a quedarte aquí? Akame se puso rígida, pero Leone no se dio cuenta debido al ceño fruncido que apareció en su rostro. Akame sintió que su boca se secaba, la sangre goteaba por su cuerpo. Ella quería huir, para evitar esta confrontación a toda costa, pero realmente no había nada que pudiera hacer.
Los latidos de su corazón resonaron claramente a través de sus oídos. No, no lo son, dijo la verdad. Con la experiencia que tenía Leone, no había forma de que Leone no notara una mentira. Leone miró a Akame con una expresión perpleja. Akame no la estaba engañando. Ella comenzó a pensar y pronto se dio cuenta. En lugar de obligar a Akame a quedarse, no era la situación más como si no pudiera. Leona comenzó a pensar seriamente en ello. La gente de Kaya eran veteranos, de modo que incluso ella estaba cansada de con quien interactuaba. Un solo desliz sería suficiente para llevarla a una situación de la que no podría escapar. Peor aún, no era aparente, pero Kaya definitivamente estaba custodiada por un grupo de agentes en las sombras. El hecho de que un barman resultó ser un infiltrado de alto nivel todavía estaba fresco en la mente de Leone. Por lo tanto, si el barman era tan capaz, ¿qué pasa con las personas que viven cerca de las entradas y salidas de Kaya? No había forma de que Akame pudiera enviar informes en este tipo de entorno y mucho menos hacer algo sospechoso. Además, Akame nunca fue conocida por su inteligencia. Akame debió haberse mezclado para sobrevivir. Leone asintió con la cabeza antes de poner una mano sobre el hombro de Akame. Leone colocó una mano debajo de su barbilla mientras paseaba distraídamente en el área a su alrededor. Antes de escapar, primero tendré que enviar un informe a la agenda, murmuró. Leone se quitó la bolsa que llevaba en la espalda y comenzó a hurgar en ella para producir una pluma de tinta y papel en blanco. Hay demasiadas cosas que son extrañas con esta ciudad. Primero, son las personas, luego están los militares anormalmente fuertes, y luego está incluso este poder absurdo para crear más Teigu. Leone había visto cómo Shiro había creado sus proyectiles trazados. No había forma de que alguien pudiera convencerla de que esas armas no eran Teigu. Peor aún, Shiro los había despedido cruelmente como si estuviera tirando basura. Todavía temblaba solo de pensarlo. La sorpresa había sido suficiente para abrumar momentáneamente su mente. Solo necesitaba tiempo para recomponerse. Todavía le temblaban las manos, pero afortunadamente Akame no se dio cuenta o simplemente no la estaba llamando. Presionando la pluma de escribir sobre el papel, chasqueó la lengua cuando presionó demasiado y rompió la punta. Parecería que necesitaba algo más de tiempo antes de poder calmarse. Sus sentidos ahora estaban demasiado deshilachados para que ella pudiera medir su propia fuerza. Lo siento, Akame, se disculpó Leone mientras intentaba jugar con su error. Rompí la pluma, así que tendré que regresar un poco y conseguir una nueva. Leone empacó sus cosas y se fue en dirección a Kaya, pero se congeló cuando notó que Akame le impedía el paso. Leone tenía la vaga sensación de que algo no estaba bien. Un rastro de negación comenzó a brotar dentro de ella, pero ella se negó a reconocer sus pensamientos internos. Ya era extraño que Akame llamara a Shirou como si fueran algo más que conocidos. Más que eso, no era extraño dentro y fuera de sí mismo que Akame pareciera ser bien conocido en la ciudad. No. Leona inconscientemente se negó a reconocerlo. Akame. Vamos, ¿qué estás haciendo? Leone se rió hueca, la sonrisa en su rostro tensa. Si tienes hambre y oliste la comida en mi bolso, entonces puedes tenerla. Lo juro. Akame no respondió. Ella solo se quedó parada donde estaba. Akame. Realmente no es el momento. Me tengo que ir. Leone se movió para pasar a Akame, pero se tensó en el momento en que Akame sacó su espada. Los labios de Akame se movían, y solo cuando Leone estiró los oídos para escuchar, oyó lo que Akame decía. Lo siento, lo siento, lo siento. Akame seguía disculpándose por lo bajo. La situación actual no podía ser más clara con Murasame apuntando en la dirección de Leone. Traición. Akame, ¿no puedes hablar en serio? La negación era evidente en el tono de Leone. Akame parecía visiblemente sorprendida, la coloración de sus mejillas cambió de un tono rosado a un blanco pálido. No puedo dejar que envíes esos informes. Akame encontró las palabras difíciles de sacar de su boca. ¿Entonces me matarías? La boca de Leone tembló de incredulidad, su cuerpo se puso en una posición lista. Akame sacudió la cabeza.
Sosteniendo a Murasame frente a ella, lo arrojó directamente a un lado, dejando a Leone desconcertada. En términos de capacidades, Leona era varios grados más experta en combate físico que en combate armado en comparación con Akame. Akame arrojando su espada era lo mismo que decir que no pelearía. Las dos amigas se miraron en silencio. «Sabes que no puedes vencerme así», dijo Leone lentamente. «Lo sé, pero no quiero lastimarte», la respuesta de Akame fue firme. Leone podría decir que Akame realmente no estaba mintiendo. «No quiero matar a mi amigo». «Entonces date prisa y muévete». «¿Crees que quiero lastimarte o matarte?» Leona estaba visiblemente angustiada. Gotas de sudor se formaban sobre su frente y bajaban hacia su barbilla. Ella siempre había sido la hermana mayor, considerando a las personas cercanas a ella como familia. Primero en los barrios bajos cuando se hizo cargo de los otros huérfanos, e incluso ahora en Night Raid, siempre había sido la misma. Hacer daño a alguien que veía como familia era como retorcerle un cuchillo en el estómago. «Por favor, solo muévete». Leone miró a Akame suplicante y, sin embargo, nada cambió. «No puedo hacer eso». Akame no cedió. Leone se apartó de sus emociones y contuvo el aliento a pesar de que sentía que una parte de sí misma se estaba muriendo por dentro. Del mismo modo, Akame adoptó una postura básica de lucha, con los brazos levantados y las piernas separadas con los hombros. Una pelea era inevitable. Aunque Akame prefería usar una espada, eso no significaba que no estaba entrenada en combate desarmado. La hierba se balanceaba entre los dos, antes de que la tierra brotara en una lluvia de polvo desde donde patearon el suelo. El corazón de Leone no estaba en sus golpes, pero eso no significaba que sus ataques no fueran dañinos incluso sin usar su Teigo. Su Teigo era un cinturón conocido como Lionel que mejoraba su velocidad, reflejos, fuerza y regeneración. En lo que respecta a su pelea actual, Leone ni siquiera necesitaba usarlo. Sus ojos se entrecerraron mientras seguía la trayectoria de los golpes de Akame, mientras se desviaba dentro y fuera de ellos. La diferencia en los estándares de combate cuerpo a cuerpo era realmente demasiado para cualquier habilidad para compensar. Leone golpeó hacia adelante y golpeó a Akame en el costado, forzando a Akame a retroceder con una mueca. «No puedes ganar». Los brazos volaron y las piernas se desvanecieron demasiado rápido para que el hombre promedio las viera. Puñetazo. Parar. Leone plantó los talones hacia abajo y giró mientras levantaba la pierna con una patada. Su fuerza simplemente no era algo de lo que burlarse. El viento le devolvió la ropa debido a la gran velocidad y precisión sola. Akame tiró seco cuando el ataque la golpeó en la cintura. Suficiente. Deja esto ya. Girando, el cuerpo de Leone se movió en piloto automático y envió una patada secundaria en el lado opuesto. Reaccionando rápidamente, Akame levantó una débil guardia que se hizo añicos al hacer contacto con la espinilla de Leone. Era casi como volar popotes con la poca resistencia que había. Esto no fue una pelea. Esta fue una paliza. Akame no tenía la capacidad de atacar incluso en este punto. Ella estaba completamente impresionada y golpeó su espalda contra un árbol distante. Las cosas habrían sido diferentes si ella estuviera usando una espada o si estuviera luchando contra sus fuerzas. Sin embargo, en este momento, en lugar de usar su pequeña construcción para ataques rápidos, había elegido intercambiar golpes directamente con Leone como para transmitir un punto. ¿Qué encontraste que es tan importante en esta ciudad para arriesgarte a lastimarte? Leone tuvo suficiente. Encontró una abertura y golpeó el estómago de Akame. Difícil. Quédate abajo. Akame se dobló y se derrumbó sobre sus rodillas, incapaz de recoger aire adecuadamente en sus pulmones. Ella estaba balbuceando. Leone parecía afligida y volvió la cara para alejarse. Sin embargo, Leone pronto escuchó el sonido de una pelea detrás de ella. ¿Por qué no te quedas abajo? No quiero matarte. Leona se lamentó interiormente. Apretando los dientes, Akame se levantó con las manos y se puso de pie temblorosamente. Las contusiones cubrían sus brazos y piernas con un ligero tono púrpura, y la vista causó culpa dentro de Leona. Leone se estremeció, su cuerpo se congeló. ¿Por qué?
No podía entender de dónde estaba obteniendo Akame su resolución. En su momento de vacilación, Akame la agarró directamente, empujándolos a ambos al suelo. Fue un error. Leone se sentó a horcajadas sobre Akame con sus piernas, manteniendo a Akame inmovilizada debajo de ella. Levantando su puño, contusionado y respirando con dificultad, Akame solo pudo ver cómo el puño de Leone descendía y disminuía la velocidad a milímetros de aplastar su rostro. Leone estaba temblando, su respiración errática. No puedo hacerlo. La línea que separaba las emociones de Leone de sus acciones se deshizo. ¿Por qué? El golpe aterrizó junto a la cabeza de Akame, rompiendo el suelo de su poder destructivo. Akame frunció los labios. ¿Por qué me haces hacer esto? Leone sintió un nudo formándose en su garganta, su mano izquierda levantada en una postura sorprendente pero incapaz de bajar. Su fuerza la abandonaba debido a su falta de voluntad. Porque vi un futuro. Akame se levantó, pateando las piernas de Leone e invirtiendo sus posiciones para que ahora estuviera en la cima. No me digas que no lo viste. El aliento de Leone se contuvo antes de que ella se volviera. Akame no la dejó. Leone era mucho más fuerte que Akame, pero en este momento, Akame estaba clavando los brazos de Leone en el suelo mientras la miraba a la cara. ¿Has visto qué tipo de lugar es Kaya? Akame estaba sin aliento. Basta de mentiras, Leona. Leone se estremeció. Ella ya lo sabía. Un lugar como Kaya, si no fuera el ejército revolucionario el que la encontró primero, y en su lugar la hubiera encontrado, ¿qué tipo de futuro habría tenido? La gente no tenía hambre. La gente no luchaba sola, sino junta. Vi un futuro sin corrupción, sin odio ni desesperación, y me preguntas por qué me opondría. Los labios de Akame temblaron, mostrando la mayor emoción que Leone había visto en la cara de Akame. Es difícil, Leone. No quiero lastimarte. No quiero lastimar a ninguno de nuestros camaradas tampoco, pero no puedo hacer nada. Akame apretó los ojos antes de abrirlos, inyectados en sangre. Vi un futuro. Vi esperanza. E incluso una pequeña chispa de esperanza fue suficiente para aferrarme. Leona no tuvo respuesta. ¿Cómo podría no entender lo que Akame estaba diciendo? Muchas veces, en la vida de Leone en los barrios bajos del imperio, ella y muchos a su alrededor morirían de hambre mientras que los más débiles morirían. ¿En qué más tenían que confiar aparte de la esperanza de que el futuro sería mejor? Que ya no tendría que buscar entre la basura podrida, ni temblar en el frío tratando de sacar calor del cartón rígido. Ella quería un cambio. Por eso Leona luchó y se opuso al imperio. Deja de Leone. Por favor. Akame inclinó la cabeza. No quiero pelear contigo. Esto fue estúpido. Leone sintió que su energía abandonaba por completo su cuerpo, un suspiro escapó de sus labios. Akame le estaba pidiendo que no enviara los informes. Sin embargo, no enviar los informes significaba lo mismo que abandonar Night Raid y el ejército revolucionario. Su pasado. Su regalo. En el fondo, Leone ya sabía lo que realmente quería. TCH, chasqueó la lengua, empujando a Akame fuera de ella para ponerse de pie. Debilitada por los golpes que había sufrido, Akame no pudo hacer nada para resistir la acción de Leone y cayó al suelo. Leone se paró frente a Akame, una mano rascándose la parte posterior de su cabeza mientras sus cejas se fruncían. Ella se cruzó de brazos. Convénceme, Leone habló rotundamente. ¿Qué futuro viste? Akame rodó sobre su espalda, su pecho subía y bajaba. Leone se sentó a su lado, levantando sus muslos y abrazando sus rodillas. Así como Akame no quería oponerse a sus amigos y aliados, Leone lo era aún más. Había golpeado a Akame, pero nunca con la fuerza suficiente para herirlo. Estaba en el nivel de un entrenamiento regular. Una brillante, dijo Akame, levantando un brazo frente a ella y aparentemente agarrando las nubes de arriba. Un día, Kaya crecerá y se expandirá hacia afuera. Kaya, un hogar para los cansados, los pobres y los enfermos de las constantes luchas, traiciones y engaños. Leone escuchó en silencio. Kaya es una persona justa, solidaria y tiene el poder necesario para protegerlos.
Kaya lo tiene todo, pero necesita tiempo para crecer. Akame se forzó a sí misma, sentándose sobre sus piernas. La gente mostrará el resultado. Para ganar una guerra, sin tener que pelear una sola batalla, ganando el reconocimiento de las masas, esa es Kaya. Esa fue la respuesta de Shirou para oponerse al imperio. Fue lo máximo que Leone había visto hablar a Akame fuera de una misión. Por otra parte, mostró cuánta fe tenía Akame. A esta persona Shirou se le ocurren palabras sabias, pero aún así, Leone golpeó impacientemente su brazo con los dedos. Es demasiado lento. Muchas personas ya están muriendo en el imperio, y cuanto más esperemos, más perecerán. ¿Por qué Kaya no se alía con el ejército revolucionario y derriba al imperio? Con el poder que Shirou había mostrado, Leone estaba convencida de que su sugerencia era la mejor decisión. Pero ¿quién dice que el ejército revolucionario no tiene sus propias figuras corruptas? Akame lo reprendió. Era un punto justo, pero cualquier cosa era mejor que la regla del primer ministro honesto. Leone suspiró. Pero hay una cosa en la que estoy de acuerdo contigo. Akame miró hacia Kaya. El plan de Shirou es demasiado lento. Si se diera cuenta de cuántas personas capaces tenía en Kaya y los movilizara, tendría uno de los ejércitos más fuertes del continente. Leone entendió lo que Akame quería decir. Kaya era una ciudad repleta de poderosas reclutas. ¿Por qué no se lo dices entonces? Leone cuestionó. La gente del pueblo se opone a eso. Akame hizo una mueca mientras se frotaba un punto dolorido sobre su brazo. Lo siento, se disculpó Leone rápidamente, sabiendo que probablemente había golpeado demasiado fuerte. No es necesario pedir disculpas. Me lo merezco por abandonar el equipo sin previo aviso. Maldita sea, me preocupé muchísimo. Leone se frotó la nariz. Volviendo al tema, ¿qué quieres decir con que la gente del pueblo se opone a él? Akame abrió la boca para hablar, pero descubrió que realmente no tenía una explicación. Fue raro. En lugar de hacer que Shirou haga todo solo, ¿por qué no demostraron que le serían útiles? No sé, simplemente lo son. Los labios de Akame se adelgazaron. Mientras tanto, Shirou trabaja más y más cada día. No puedo evitar imaginar cuán diferente habría sido el imperio si hubiera tenido a alguien como Shirou como su líder. Leone levantó una ceja y miró escépticamente en dirección a Akame. Realmente tienes una gran opinión de Shirou, ¿verdad? Un tinte rojo se abrió paso en las mejillas de Akame, pero ella no negó las palabras de Leone. Todo lo que había visto y experimentado que Shirou hacía era admirable. El respeto se dio donde era debido. Las dos asesinas volvieron a guardar silencio antes de que Leone finalmente cediera. Bien, tú ganas. Leone se frotó las sienes. No había forma de que ella pudiera matar a Akame. Además, según lo determinada que estaba Akame, Leone sabía que Akame no dejaría de obstruirla hasta que muriera. No enviaré ningún informe al ejército revolucionario, pero eventualmente me pondré en contacto con Agenda y los demás. No es justo preocuparlos o dejarlos en la oscuridad. Akame reflexionó sobre las palabras de Leone, y aceptó de mala gana. Con el problema más urgente resuelto, Akame y Leone se pusieron de pie para regresar a Kaya, pero se pusieron rígidos cuando escucharon los sonidos de un gran grupo de personas marchando. Para cuando los dos pudieron reaccionar, ya era demasiado tarde. Una unidad guerrillera de hombres y mujeres apareció ante sus ojos con un símbolo inconfundible sobre sus uniformes militares. La cresta del dragón rojo se enroscó alrededor de un escudo, un emblema del imperio. Fuerzas del imperio. Akame no podía entender cómo habían entrado, pero rápidamente agarró a Murasame del suelo y se preparó. Leona actuó con cautela. Las fuerzas del imperio estuvieron cerca de los dos en segundos, pero antes de que estallara cualquier tipo de lucha, Akame reconoció a una de las figuras uniformadas. Raiga. Akame. Los dos se miraron con incredulidad, antes de que Raiga dejara escapar una sonrisa irónica e hizo un gesto para que las otras personas detrás de él estuvieran tranquilas. Akame era bien conocido por ser el ayudante personal y el guardaespaldas de Shirou. Leone miró desde Raiga y Akame, y luego de regreso desde cuando Akame era amigable con alguien del imperio.
Raiga dio un paso adelante. Bueno, ya era hora de que descubrieras la verdad de todos modos, razonó Raiga antes de mirar a Leone. Es digno de confianza tu amiga. Raiga tenía razones para ser escéptico. Mientras Akame estaba magullado y golpeado, solo había otra persona presente en el área que podría haber sido el asaltante. Aún así, Akame respondió a favor de Leone. Ella es fiel a sus amigos. Leone cerró la boca, sintiendo que Akame estaba tratando de culparla para que no informara este problema a Nagenda y al resto. Estaba funcionando. Raiga hizo un gesto hacia el tronco de un árbol caído. Tome asiento, esto podría ser un tiempo, explicó. En las cámaras interiores del edificio del gobierno en el centro del imperio, la tensión en el aire era palpable. Un gran trono estaba ubicado en el medio de la sala con una alfombra roja que bajaba de los escalones para hacer una pasarela oficial. El veterano soldado que había liderado la unidad de exploradores contra Kaya estaba arrodillado en el suelo mientras miraba al trono. El cuerpo del hombre estaba desplomado, y el aire general de confianza que el hombre había tenido anteriormente se hizo añicos. ¿Estás seguro de que lo que viste fue correcto? Una voz suave pero bulliciosa resonó en el gran salón. Sí. Nunca dejaría de reconocer el símbolo del estándar del primer emperador. Era un símbolo oficial de la familia real. El joven sentado en el trono del emperador tenía una expresión de sorpresa en su rostro. Este era el actual emperador del imperio, simplemente conocido como el emperador. Era de estatura media y tenía el pelo y los ojos verdes hasta los hombros. Llevaba un manto azul y un tocado en forma de abanico sobre su cabeza. ¿Eso significa que tengo parientes? El niño emperador lo expresó como una pregunta al hombre que había hablado para aclarar. El primer ministro, Honest no habló. Sabía muy bien que el veterano soldado frente a él no mentía, pero esto no era un buen augurio para él. Los familiares del emperador significaban competencias de legitimidad y posibles luchas de poder por el trono, todo lo cual rompería el status quo actual. Si es verdad, entonces sí, mi emperador, Honest se inclinó para ocultar la cara inexpresiva que estaba haciendo en ese momento. Sin embargo, no podemos apresurarnos a sacar conclusiones precipitadas. Oh, está bien. El emperador asintió con la cabeza después de un momento de reflexión. La confianza que el emperador había depositado en Honest se basó en numerosos años de manipulación de Honest. Honest era el asesor del niño emperador, por lo tanto, el emperador siempre escuchaba las palabras de Honest debido a la falta de confianza en sus propias habilidades. Seguía siendo un niño después de todo. Entonces, ¿cómo vamos a verificar? El niño emperador estaba cada vez más interesado en este asunto. Siempre estaba solo en el palacio después de la muerte de su padre. Todavía no lo dijo, pero el emperador ya estaba imaginando un futuro cercano donde pasaría tiempo en compañía de primos. Déjenme este asunto. Me aseguraré de tratarlo rápidamente, dijo Honest con confianza. Por ahora, creo que es mejor si regresas a tus estudios en tu habitación. El maestro probablemente ya te está esperando. Solo cuando hayas entendido la política del imperio puedes gobernar con justicia para la gente. El emperador frunció el ceño, pero no cuestionó el consejo de Honest antes de salir de la habitación. Tan pronto como el emperador se fue, el veterano soldado sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Levantó la vista hacia Honest para ver una cara completamente en blanco, pero viciosa, que le devolvía la mirada. Esta era la verdadera personalidad del amable primer ministro, honesto. ¿Qué tan seguro estás de que el símbolo que viste era auténtico? Completamente, respondió el veterano secamente. Aunque el símbolo del estándar del primer emperador es bien conocido, es difícil de imitar adecuadamente debido a ciertos detalles minuciosos en su diseño. Los únicos que detectarán dichos detalles son aquellos que poseen un símbolo legítimo para observar y reproducirse en el uniforme militar. El veterano miraba directamente a Honest para transmitir un punto. Esto significa que incluso si los símbolos de los atacantes que encontré fueron falsificados, en algún lugar y de alguna manera, realmente poseen el artículo genuino. La norma del primer emperador era el símbolo de los miembros de la familia real.
El único que se sabe que todavía está presente en el imperio fue el heredado por el niño emperador y guardado. Qué problemático. Honest comenzó a caminar cerca del trono. A juzgar por la falta de respuesta después de enviar numerosos exploradores, es muy probable que la entidad detrás de los muros de acero sea un oponente pasivo en lugar de agresivo. Una abeja no picará si no se la provoca. Honest estaba murmurando para sí mismo antes de detenerse. Retiraré temporalmente las fuerzas del imperio y haré que los eruditos y los escribas investiguen lo que queda de la historia del imperio mientras reúno un ejército. Desenterraré todo lo que pueda encontrar que sea relevante y luego lo quemaré para eliminar toda evidencia. Evidencia. Honesto curvó la palabra sobre sus labios antes de cambiar su atención. El veterano, aún arrodillado dentro de la sala del trono, sintió una presión extraña descender sobre sus hombros. Eres el único que conoce la información sobre el símbolo del primer emperador, ¿correcto? El veterano miró a Honest, pero no notó ningún cambio digno de mención. Sí, señor. Debido a la delicadeza del asunto, pensé que era prudente como un explorador experimentado informarles directamente a usted y al emperador. Debería haber hecho un informe formal. No, Honest comenzó a sonreír. Su profesionalismo es apreciado. Me ahorra el problema, así que muera por mí. ¿Eh? El veterano no pudo procesar lo que Honest estaba diciendo hasta un segundo después, cuando sintió que una daga atravesaba su corazón desde atrás. Murió instantáneamente por la espada de un asesino que Honest había señalado con sus ojos. Lástima. Honesto miró el cadáver del veterano muerto antes de encogerse de hombros. Fue útil. Con un simple gesto, Honest hizo que un guardia del palacio eliminara el desorden en la sala de audiencias. Luego, inmediatamente convocó a una reunión de eruditos y renombrados escribas del imperio. Una vez que había encontrado toda la información relevante, solo quedaba una cosa por hacer. Tenía un nuevo objetivo que matar. Había trabajado demasiado para llegar a su posición actual. No toleraría la noción de que otra persona que no fuera el niño emperador, fácilmente manipulable, tomara el trono. Las prioridades de Honest se alejaron por completo del ejército revolucionario y se volvieron hacia el misterio de lo que había detrás de los muros de acero en una sección remota del imperio. Akame caminó inquieta en su camino de regreso a la residencia de Shirou. Leone se había separado de Akame para regresar a su alojamiento cerca de la gente de Ewa. Ninguno de los dos había hablado, simplemente porque todavía estaban digiriendo lo que acababan de escuchar de la boca de Raiga. Una simple declaración de que todavía le resultaba difícil de comprender. Shirou era miembro de la familia real. Esto lo cambió todo. Olvídate de esperar a que Kaya crezca. Shirou tenía un derecho legítimo al trono del emperador. Esta fue la patada principal para eliminar directamente todas las dudas en la mente de Leone con respecto a Kaya. Sin embargo, esto le dio a Akame más tiempo para pensar. Sus pies la llevaron hacia adelante. A estas alturas, ya podía ver el contorno lejano de la casa de Shirou, donde probablemente estaba trabajando incansablemente de nuevo en la noche. Sería un emperador ideal, alguien que le gustaría tanto a la gente como a los funcionarios. Además, bajo su gobierno, no habría lugar para la corrupción. Ella creía firmemente que si fuera Shirou, él podría hacerlo. Pensó de nuevo en la gente del pueblo que había pasado en su camino y recordó la única advertencia que Raiga le había dicho. A pesar de que Shirou era miembro de la familia real, no se le permitió que lo supiera hasta que él mismo deseara competir por el puesto de emperador. Es decir, Shirou mismo tenía que tener el objetivo de luchar contra el imperio actual y arrebatarle el control al primer ministro Honest. El mundo fuera de los muros de Kaya estaba lleno de peligros y esta condición aparentemente era la solicitud del padre de Shirou a todos los residentes de la ciudad para mantener a Shirou en la oscuridad. Era una última medida de seguridad ya que el padre de Shirou sabía que la única situación que requeriría enfrentar al imperio sería grave. El amor de un padre puede ser beneficioso y egoísta al mismo tiempo. Proteger a uno de las realidades del mundo a través de la ignorancia, era lo mismo que hacer la vista gorda a los necesitados.
Teniendo en cuenta la perspectiva pasiva actual de Shirou, no atacaría irracionalmente al imperio ni pediría ayuda a la gente del pueblo. Aún menos porque todavía suponía que los habitantes de Kaya eran civiles comunes. No los pondría en peligro. Akame se mordió el labio inferior mientras contemplaba. Leone había tenido razón sobre los planes de Shirou para que Kaya tomara demasiado tiempo. Estaba convencida de que si Shirou acababa de convertirse en el nuevo emperador en lugar del niño emperador, todo saldría bien. Tenía que pensar en un método para convencerlo. Atrapada en sus reflexiones, finalmente llegó a la casa de Shirou y entró por la ventana de la oficina. Shiro estaba allí como esperaba trabajar sobre su escritorio bajo la tenue luz de una lámpara de aceite. Él la miró cuando ella entró, y se detuvo en su trabajo. ¿Qué te ha pasado?, le preguntó a ella. Por supuesto, ella todavía tenía múltiples contusiones por su combate con Leone, e hizo una mueca cuando se sentó en un sillón reclinable. Me caí, respondió secamente, sin querer hablar más del asunto. Shirou se dio cuenta y dejó el tema. Pronto comenzó a trabajar de nuevo mientras ella lo miraba sin pestañear. Shirou pudo determinar que había algo raro con ella hoy, pero él era demasiado cortés para mencionar el tema. Era una razón más por la que alguien como él debería haber estado en una posición de poder. De repente habló con indiferencia como si hablara del clima. ¿Quieres atacar al imperio? ¿Fuiste a beber hoy? Shirou respondió, guardando las cosas en su escritorio para enfocar su atención en ella. No estás actuando como tú. ¿Tienes hambre otra vez? No a ambos, respondió ella con una mirada furiosa antes de sacudir la cabeza para enfocarse. Se le ocurrieron muchos pensamientos, pero finalmente se dio cuenta de que solo preguntarle a Shirou no la llevaría a ninguna parte. No era ese tipo de persona para empezar. Ella lo conocía lo suficientemente bien como para entenderlo, y por eso tomó una decisión. El mundo lo necesitaba. Ella no podía simplemente dejarlo inactivo cuando otros ya estaban muriendo. La edad y la experiencia habían eliminado la impulsividad de Shirou, pero un factor siempre permaneció igual. Las facciones de Akame se suavizaron. Si alguna vez me perdiera o me lastimara, ¿me salvarías? La pregunta fue tan repentina y fuera de contexto que Shirou la miró desconcertada, incapaz de entender lo que se avecinaba. Sí, dijo con firmeza. Prometo que si alguna vez estuvieras en problemas, no me quedaría sin hacer nada. Incluso si significara una vida sobre muchas. Bajó la cabeza para mirar al suelo. Uno u otro, simplemente los salvaría a todos. Shirou se levantó y puso una mano sobre la frente de Akame. Sin embargo, su temperatura parecía estar bien, así que definitivamente no tenía fiebre. Eres realmente diferente. Akame empujó débilmente a un lado la mano de Shirou, como si estuviera consolidando su determinación. Me alegro de haberte conocido. Y me alegro de que hayas dejado de intentar matarme, pensó Shirou en todas las posibilidades de que Akame tuviera que matarlo, pero no lo hizo. Supongo que estamos incluso entonces. Ese tipo de respuesta, esta fue la razón por la cual el imperio necesitaba a alguien como él en lugar de simplemente otro movimiento civil o revolución. Akame no respondió, sino que solo sonrió. La salvaría. Él lo prometió. Esa noche, Akame se fue y no la volvieron a ver. Ella había desaparecido. Fin.